Hola, profe, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ya tengo red, pero no tengo todo el ancho de banda, ¿eh? Así es que si se pierde, volvemos a iniciar, ¿sale? Por cualquier cosa. Sí, está bien, profe, gracias. Bueno, vamos a empezar. Somos poquitos. Espero que se nos unan los demás. Ahí llegó otro. Bueno, nos toca comenzar la unidad temática 2, que es lenguajes regulares. Y empieza con expresiones regulares, ¿sale? Pero aquí en el libro empieza con lenguajes sobre alfabetos, ¿no? De hecho es el capítulo número 2, que son lenguajes regulares. Y bueno, aquí empieza el 2.1, el lenguaje sobre alfabetos. Los alfabetos que hemos visto hasta ahorita pues, son muy pequeñitos, ¿no? Aunque su sigma asterisco puede ser muy grandote o infinito, si ustedes quieren verlo así. Pues han sido lenguajes muy pequeñitos, ¿no? Sobre alfabetos también muy pequeñitos, ¿sí? Ya cuando estamos trabajando con un alfabeto ya más grande y con palabras que tienen que ver con ese alfabeto para algún lenguaje, entonces sí, ya tenemos cosas como esta, ¿no? De cuántas palabras puede aguantar nuestro lenguaje para poder trabajar con él. Pues ustedes lo han visto, ¿no? Conocen el lenguaje C, el lenguaje Java, y si es que vieron orientado a objetos con Java, y de alguna manera, pues conocen sus palabras reservadas, ¿no? Y esos lenguajes, pues Java tiene 27 o 28 palabras reservadas, C tiene menos, ¿no? Pero de alguna manera, el compilador pues tiene que soportar todas esas palabras, ¿no? Entonces, una forma, por ejemplo, de ir contabilizando cadenas y ordenadas lexicográficamente hablando, pues es empezar por conveniencia con el epsilon y numerarlo como 0, ¿sí? Y después, para las siguientes palabras de longitud 1, pues seguir numerando, y después para la longitud 2 seguir numerando, y así para todas las longitudes, ¿sí? Hasta n más 1 después de la longitud n, ¿no? El ejemplo está aquí, vean. Con epsilon comenzamos en 0. Si tenemos un alfabeto nada más de A y B, a le dan 1, a B le dan 2, a la siguiente combinación con 2 letras le dan un 3, 3, 4, 5, ya cuando empezamos con 3 letras, pues ya le damos 7. Entonces a eso se refiere de darles un numerito consecutivo, ¿sí? De tal forma que tendríamos un conjunto perteneciente a ese alfabeto de esta forma, ¿no? A subíndice 1, A subíndice 2, A subíndice n, ¿sí? Y las palabras pues se enumeran de esta forma, ¿no? Para sigma asterisco, ¿no? En donde tenemos una potencia, bueno, aquí no tenemos potenciación, pero ven,
Para sigma, pues 0 por conveniencia. Para el primer carácter, 1. Para el segundo, bueno, para la segunda palabra, 2. Y así hasta que llegamos a la n, pues sería n. Ya cuando empezamos con 2, pues ya tenemos n más 1, ¿no? Y así sucesivamente hasta que llegamos hasta al número de palabras que tenemos, ¿no? De alguna manera. Aquí está el ejemplo, aquí cuando llegamos a esta palabra, tenemos un 19. Y la combinación es esta. No es que este valga 3, sino le tocó el número 3 consecutivo a esa palabra. A esta le tocó 4 y a esta le tocó el 19. ¿Sí? Entonces, de esta forma, así como la numera el autor, diríamos que cada palabra, es el de limpieza, mira. No sé si estén barriendo la calle. Entonces, de esta forma, tenemos un único número para esa palabra y por lo tanto, si ustedes recuerdan las tablas hash, las tablas hash tienen un solo identificador, jamás se repite, ¿no? Podríamos utilizar una tabla hash para trabajar todas las palabras que pueden ser conformadas con ese lenguaje. Bueno, para ese lenguaje con ese alfabeto, ¿sí? Porque si ustedes se recuerdan, sigma es el alfabeto, ¿no? Y puede ser representado con un número binario utilizando dígitos 1 y 2 en vez de 0 y 1, ¿sí? De esa forma nunca se nos va a repetir un número para alguna palabra, ¿sí? Y aquí vienen dos teoremas, aunque el libro está medio aquí en esta página, que es la 47, tenemos el teorema 211, que para todo alfabeto sigma asterisco es infinito numerable. Y bueno, aquí lo único que nos dice es que si ya sabemos el tamaño de sigma asterisco, podemos determinar cuántos sublenguajes de sigma asterisco existen y en consecuencia cuántos lenguajes hay sobre el alfabeto sigma. Y el teorema 212 tiene que ver con el conjunto de todos los lenguajes sobre ese alfabeto y ese conjunto no es numerable, ¿sí? Y aquí viene su demostración. Sin embargo, lo que nos interesa a nosotros es qué es un lenguaje regular y qué es una expresión regular. El primer método es especificar lenguajes, ¿sí? Los cuales se van a estudiar con un conjunto definido que vamos a llamar lenguajes regulares, ¿sí? Esos lenguajes regulares son sobre un alfabeto. Y aquí el autor dice que son interesantes desde el punto de vista práctico porque pueden ser usados para especificar la construcción de analizadores léxicos. Al fin y al cabo, un compilador es de lo que necesita un analizador léxico, ¿sí? Para extraer texto, lexemas o unidades léxicas, que también se les conoce comúnmente como tokens, ¿sí? Todo esto para un alfabeto dado, sigma. Esos lenguajes regulares, de alguna manera, se construyen o se constituyen con el menor conjunto de lenguajes sobre ese alfabeto. Y también tenemos que incluir la cerradura de Kleene para las operaciones que ya vimos de concatenación, unión de lenguajes, considerando que debemos comenzar desde el lenguaje vacío, es decir, desde un 0.
Y los lenguajes unitarios, pues obviamente los que tienen solamente una sola palabra para cuando esa palabra pertenece a ese lenguaje. Y aquí está la definición de lenguajes regulares. Vamos a suponer que tenemos un alfabeto sigma, ¿sí? Y sobre ese alfabeto podemos tener un conjunto de lenguajes regulares que se pueden definir recursivamente de acuerdo a lo siguiente. Comenzando desde cero, que es nuestro lenguaje vacío, podemos decir que es un lenguaje regular. Y también el épsilon es un lenguaje regular. Y para todo A que pertenezca a ese alfabeto, el conjunto A también es un lenguaje regular. Ahora, si tenemos dos lenguajes A y B que son regulares, entonces la unión, la concatenación y A asterisco también serán lenguajes regulares. Y ningún otro lenguaje sobre sigma es regular, ¿sí? Más que todos estos, los que se definen aquí en A, B, C y D. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el conjunto de los lenguajes regulares sobre sigma, sobre nuestro alfabeto, está formado por el lenguaje vacío, que es A, los lenguajes unitarios, incluido epsilon, que es B y C. Sí, mira, nomás lo que hice fue esto. Aquí mandé llamar la función Mándeme. y ya. Dígalo de deployo. ¿Está hablando conmigo? ¿O con todos? Creo que tienes tu micrófono abierto el compañero. Sí, ¿verdad? ¿Ah? Creo que lo aprendió sin querer. Ok. Listo. Ok. Entonces decíamos que el conjunto de todos los lenguajes regulares comienza con el vacío, ¿no? Los unitarios, que son B y C. Y los lenguajes obtenidos a partir de nuestras funciones que ya vimos, concatenación, unión y cerradura, tanto de estrella, ¿no? De esos lenguajes, ¿sí? Aquí está el ejemplo, el 2, 2, 1. Tenemos un lenguaje dado por A y B. Entonces las siguientes afirmaciones son ciertas, ¿no? Si tenemos un lenguaje vacío o un épsilon, tenemos un lenguaje regular. A y B son los unitarios. Luego entonces son lenguajes regulares por la definición de allá arriba. Y el conjunto formado por ambos, A y B, también es regular porque resulta de la unión de A y B. Y la concatenación también es regular. El subconjunto que nos sale de la concatenación también es regular. Si potenciamos A a la I también es regular. Si potenciamos las dos concatenaciones de A a la I y B a la J, para todo I y J mayor o igual a 0 también es regular. Y si potenciamos las concatenaciones de A a B para todo I mayor que 0, también son regulares. Entonces vean, todos los lenguajes, el conjunto de lenguajes regulares que se pueden obtener a partir de algo tan pequeñito, ¿no? Todo este conjunto es el que podemos obtener. Ahora, el lenguaje de todas las cadenas sobre A, B y C que no contienen una subcadena C, ¿también puede ser regular? Para responder esa pregunta hay que considerar que A mayúscula es el lenguaje. Si A es regular, entonces, por ser escrito en esa forma, como indica la definición, entonces podemos decir que para la construcción básica de los lenguajes, A unitario, B unitario, C unitario, conjunto vacío y épsilon
son lenguajes regulares, ¿no? Entonces, suponiendo que tenemos una palabra W que pertenece a, entonces W comienza siendo 0, ¿sí? O más, puede llegar hasta muchas Cs también, ¿sí? Dependiendo de cómo se haga la conjunción de A, B y C, ¿sí? También, por ejemplo, podemos obtener Profe, una subcadena. Mándeme. ¿a qué se refiere con C? Aquí lo definimos, mire, es el conjunto A, B y C. Las Cs, pues es obviamente todo lo que usted puede construir con esto, ¿no? Puede Ok. construir AB, AC, BC, BA, etcétera, ¿no? Ok. Inclusive puede construir C, 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 etcétera, ¿no? Todas las Cs o las más Cs que dice aquí, ¿no? A eso se refiere. Si recuerdan cómo se hace la construcción, ¿no? Ok, gracias. Entonces, aquí dice, si suprimimos una subcadena W que no comienza por ningún carácter C, también podría ser, ¿no? Y esta subcadena estará construida por A's, B's y C's, ¿sí? Sobre cualquier bloque de C's que siga a las B's. Y podríamos decir que no puede haber ningún bloque de Cs al principio de una W', ¿no? Entonces, de acuerdo a esto que nos está diciendo, la W' pertenece a la unión de A con B, concatenación con C, ¿no? Bueno, la unión de A concatenado con B y C, pero en este caso es todas las Cs que se pueden obtener, porque si ustedes recuerdan, el asterisco implica que son todas las combinaciones que se pueden obtener con una C, con dos Cs, con tres, con cuatro, con cinco, etcétera, ¿no? Y ahora todo esto, pues son asteriscos, son todas las combinaciones que se pueden obtener, ¿no? Con este conjunto. Aquí es una concatenación y aquí es una unión, ¿no? De la A con esto, ¿no? Por lo tanto, W pertenecerá obviamente a todo el conjunto de Cs que podamos obtener, porque es asterisco, concatenado. ¿Por qué Juan se sale y entra? ¿Tiene broncas? ¿Quién sabe, profe? Igual y se le traba o no sé. Sí, ¿verdad? Sí. Porque ya van 3 o 4 veces que le doy admitir. Bueno, entonces, vean, es todo el conjunto de Cs que podemos tener aquí, concatenado con, o sea, si ustedes se dan cuenta, la W' no comienza con ninguna Cs, pero W sí, porque aquí nos está diciendo, ¿no? Son todas las Cs concatenadas con la unión de A con este conjunto, ¿no? De lo cual obtenemos que A está contenido o es un sublenguaje de todo esto, ¿no? Que tenemos aquí, que son todas las Cs concatenadas con la A unión B con todas las Cs, ¿no? O sea, tenemos Cs al principio y Cs al final. Todo lo que se pueda obtener con esto, ¿no? Para probar otra inclusión, obsérvese que si U es una cadena que tiene una subcadena AC, entonces U no pertenece a todo este conjunto porque comenzamos con Cs y aquí comenzamos con A. ¿Sí? O sea, estamos diciendo que la cadena U no pertenece a este subconjunto. ¿Por qué? Pues porque comienza con A. Y ya que no hay otra forma de que una C pueda seguir a una A y a una A, entonces podemos decir que este subconjunto es un sublenguaje de A.
no al revés. Ujú. También se puede simplificar la especificación de un lenguaje regular introduciendo una especie de abreviatura que se llama expresión regular. Para eso me sirven. Entonces ya vimos que todos los lenguajes regulares son los que están definidos allá arriba, ¿no? Comenzando con el vacío, los unitarios y las combinaciones, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos abreviar un lenguaje? Pues con una expresión regular. Entonces, por conveniencia o convención, como ustedes quieran, podemos escribir A en un lenguaje unitario, es decir, así. Por lo tanto, la unión de A a B podría ser denotada por esto, ¿sale? Que es igual a tener esto, que ya lo habíamos visto ahí arriba, nos lo definió el autor, ¿sale? La concatenación se denota así. A asterisco puede ser denotado así. Y A sigma, perdón, A signo positivo puede ser denotado así. Entonces, estas que tenemos a la derecha son expresiones regulares, ¿sí? Además, también se pueden establecer la precedencia de los operadores. Asterisco, unión y concatenación. Primero, pues es asterisco. Concatenación es el siguiente y unión es el siguiente, ¿no? Tiene sentido porque el asterisco podríamos tomarlo como una multiplicación. El punto como la concatenación podría ser pues, igual, ¿no? A lo mejor un asterisco menor, podríamos decirlo, ¿no? Una multiplicación menor. Y la unión pues sería una suma, ¿no? Por eso es que primero va asterisco, después la concatenación y al último la unión. Esto reduce nuestra necesidad del uso de paréntesis, ¿sí? Entonces, si ustedes encuentran operaciones con asterisco, con punto o con unión, entonces deben de aprenderse bien la precedencia para que no tengan que meter paréntesis, ¿no? Y aquí está el ejemplo. Bueno, esto está entre paréntesis. Entre paréntesis, pues se hace primero el A asterisco con la concatenación contra B, ¿no? Entonces, son todas las A's con unitaria, con 2, con 3, con 4, concatenadas con B, ¿no? Acuérdense que aquí no hay no hay un punto, pero bueno, unión con C, ¿sí? Eso lo podemos reducir a lo siguiente. A asterisco B. Después con la unión C. Entonces se hace primero esta operación y después esta otra, ¿no? El resultado de esta unión con C. ¿Sí? Ahora vean cómo se define de forma recursiva una expresión regular sobre un alfabeto sigma. Número 1. Conjunto vacío y epsilon son expresiones regulares. ¿Sale? Número 2. A es una expresión regular si A pertenece al alfabeto. Si no pertenece al alfabeto, pues la 2 no tiene sentido. Número 3. Si R y S son expresiones regulares, entonces la unión de esas dos expresiones regulares, la concatenación y el asterisco de una de ellas también lo son. ¿De acuerdo? Los resultados de esas operaciones. 4. Ninguna otra secuencia de símbolos es una expresión regular. Es decir, si no caen en 1, 2 y 3, no es una expresión regular. ¿De acuerdo? Si comparamos esta definición con la definición de lenguajes regulares, podemos deducir que para toda expresión regular sobre ese lenguaje,
denota un lenguaje regular sobre ese mismo, ¿sí? Es decir, si todas las expresiones regulares que obtuvimos sobre ese lenguaje lo son, entonces el lenguaje en sí también lo es. Esa sería la conclusión. Y aquí viene el ejemplo. Todas las cadenas sobre este conjunto A, B y C no tienen ninguna subcadena AC, y esto se denota por la expresión regular C asterisco, entre paréntesis, A con la unión de la concatenación BC asterisco, y eso también asterisco, ¿no? Cuando sea necesario distinguir entre una expresión regular y el lenguaje denotado por la misma, vamos a utilizar LDR. O sea, L es el lenguaje sobre R, que es nuestra expresión regular. En cualquier caso, si se afirma que W pertenece a ese, en donde W, acuérdense que es una cadena o una palabra, si pertenece a esa expresión regular, entonces ello equivale a decir que esa palabra también pertenece al lenguaje sobre esa expresión regular. Si R y S son expresiones regulares sobre el mismo alfabeto, entonces podemos decir que el lenguaje sobre esa expresión regular L es igual al lenguaje sobre esa expresión regular S. Entonces, podemos decir que S y R o R y S son equivalentes. En el caso de que R y S sean equivalentes, podemos escribir que la expresión regular R es igual a la expresión regular S. O también podemos utilizar, o podemos decir que R está contenido en S, o R es una subexpresión regular de S, ¿no? Para el caso en que el lenguaje en esa expresión regular es en R, sea un sublenguaje de esa expresión, de ese lenguaje en esa expresión regular S, ¿sale? Entonces, para obtener R igual a S, debemos demostrar esta, ¿no? Que R está contenido en S y S está contenido en R. O sea, que son igualitos, ¿no? Como ya se definió, como lo definimos para el lenguaje, ¿no? Cuando comparamos dos lenguajes son iguales, sí, solo si uno es sublenguaje del otro, o viceversa, ¿no? Todas las palabras que contiene ese lenguaje están contenidas, ¿no? Entonces aquí no son palabras, son expresiones regulares. Ahora, en la definición de cerradura de estrella para los lenguajes, obtenemos que el conjunto vacío, asterisco del conjunto vacío es igual al épsilon, ¿no? Y en términos de expresiones regulares también podemos decir que son iguales o equivalentes, ¿no? Acá adelante. Podríamos omitir épsilon en la definición de una expresión regular, porque son equivalentes. Aunque este es unitario, este no es unitario, pero son equivalentes. Entonces, por lo mismo, podríamos decir que épsilon abreviado es el conjunto vacío